bienvenidos a este nuevo curso de análisis técnico. Y como ya sabéis, no me gusta perder mucho tiempo, así que en esta primera clase voy a intentar resolver las preguntas más generales que me soléis hacer por privado, por email, en la propia plataforma de cursos, y después os dejaré un turno para contestar cualquier duda. Las dudas que tengáis las vais poniendo en el chat y luego al final las contesto todas. Así que voy a cambiar y voy a compartir la pantalla y vamos con la primera. Primera pregunta, como no podía ser de otra forma, ¿qué es el análisis técnico? Pues básicamente el análisis técnico es el análisis de los precios y de los indicadores para justamente eso, ¿no? Determinar las tendencias. Y eso es un poco lo que llamamos análisis chartista. Chartista viene de chart, de precios, es decir, analizar los precios de cotización, los gráficos de cotización, que eso es justamente lo que comento. Chart en inglés es gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer con análisis técnico es esas velitas, esos gráficos, vamos a intentar interpretarlos. ¿Para qué? Para buscar tendencias y sobre todo buscar zonas de alta probabilidad donde el precio rebote, tanto al alza como a la baja. Ese es sobre todo el objetivo, tendencias y zonas que pueda haber bastante rebote. Algo fundamental del análisis técnico es subjetivo. ¿Qué quiere decir que el análisis técnico sea subjetivo? Quiere decir que no hay una cosa que esté bien y una cosa que esté mal. Yo puedo tener una opinión y otra persona puede tener otra opinión. ¿Quién va a tener razón? Pues el tiempo es el que nos lo va a decir, el mercado es el que nos va a decir quién de los dos tiene la razón. Pero no hay un análisis que esté correcto y uno incorrecto. Son distintos porque no son datos objetivos, sino que es un poco a ojo en función de nuestra experiencia. Entonces el análisis técnico cuenta mucho, un factor fundamental es la experiencia, dedicarle muchas horas a ver y analizar gráficos, a ver cómo se comportan, a ver distintos activos, unos activos muy concretos. Es fundamental hacer eso. Análisis de indicadores. Esta es la otra parte del análisis técnico. Por un lado vamos a analizar lo que son los gráficos de cotización, es decir, el precio, como veis aquí. Hay veces que vamos a analizar solamente el precio y cuando analizamos el precio nos estamos refiriendo al chartismo. Pero además del precio, normalmente vamos a añadirle algunos indicadores para apoyarnos en nuestras decisiones, para reforzar si creemos que hay tendencia alcista, si creemos que hay tendencia bajista, si creemos que hay más probabilidad de rebote. A lo mejor con nuestro análisis vemos un punto y decimos, esto puede ser una probabilidad de rebote alta, pero si además le sumamos que varios indicadores nos están diciendo que en ese punto puede rebotar el precio o es altamente probable que el precio rebote, pues vamos sumando criterios y luego de cara a hacer una entrada al mercado siempre es mucho más fácil. Entonces, esta es la segunda parte, el análisis de indicadores. Lo que vamos a hacer es analizar esos indicadores que son los que se añaden al precio. A veces se añaden debajo del precio y otras veces se añaden justo dentro del precio y, como decía antes, lo que buscan es predecir tendencias, predecir esas zonas de compra-venta o de sobrecompra, sobreventa, puntos de entrada, etcétera. Aquí sí que hay una diferencia entre el análisis de indicadores con el análisis chartista y es que los datos que tenemos son objetivos, es decir, que se basan en unas fórmulas matemáticas. Es lo mismo una tendencia, una media móvil de 200 en la plataforma MetaTrader, en TradingView o en cualquier plataforma. Te va a dar el mismo punto normalmente. ¿Cuál es el problema? Lo que no es objetivo es la interpretación. Yo puedo tener una interpretación en función de esa media o de ese indicador y otro trader puede tener otra interpretación. Entonces, el dato, todos vamos a contar con los mismos datos. Sin embargo, la interpretación es distinta. Hay gente
que el indicador RSI, que lo vimos en el curso de curso de nivel bajo. Hay gente que el RSI lo interpreta de una forma, otros de otra. Pues ya digo, la interpretación es subjetiva, igual que el análisis chartista, pero los datos que obtenemos en el análisis de indicadores es objetiva porque está basado en fórmulas matemáticas. Importante aquí, a veces un indicador contradice lo que nos dice otro indicador, con lo cual un error muy típico en principiantes es llenar la pantalla de indicadores. ¿Por qué se hace esto? Sobre todo lo suele hacer pues, la gente principiante porque no confía en su propio análisis, porque necesita reforzar su análisis con, bueno, pues con indicadores para que le sea más fácil tomar una decisión. Problema que muchas veces se incorporan muchísimos indicadores. ¿Cuál es la recomendación? No añadir más de 2 indicadores. Y si vas a añadir 2 indicadores, bajo mi punto de vista, deberías de añadir indicadores que no sean iguales. Por ejemplo, añadir 2 indicadores tendenciales no tiene mucho sentido. Quizá un indicador tendencial y uno que sea más pues de volatilidad, por ejemplo, pues te podría ser mucho más útil que 2 que digan lo mismo, que además, si esos se contradicen, pues vas a tener problemas. Vamos con otras 3 preguntas típicas. Ya digo, si queréis hacer alguna pregunta, os leo después en el chat, pero las podéis ir haciendo. Vale. ¿Cómo hacer análisis técnico? Pregunta muy típica. Pues lo primero, con formación financiera, que es lo que estás haciendo, y lo segundo, con un software específico, es decir, con una plataforma de trading. Hace poco me preguntaban en Instagram, no entiendo, o yo creo que era en un vídeo de alguno del canal, no entiendo por qué hay que tener una plataforma y además un broker para poder operar. Y la pregunta es muy buena, porque tú lo que tienes que tener sí o sí es un broker. Tienes que ser cliente de un broker para poder operar. El broker te va a ofrecer una plataforma, que es su plataforma para que tú le indicas al broker dónde comprar, cuándo hacerlo, cuánta cantidad. Y esa plataforma que te ofrece el broker, pues puede ser su plataforma propia o puede ser una plataforma externa, como puede ser MetaTrader, como puede ser TradingView o como puede ser muchas otras. Entonces, esa plataforma es un software específico. Ese software nos van a dar una serie de datos, nos van a dar esas velas, esos gráficos, y eso es lo que vamos a analizar. Entonces, sin software no es posible hacer análisis técnico, pero para eso tenemos los brokers. Te tienes que hacer cliente y vas a tener acceso a ese software. Y lo segundo, pues como decía, tener formación en esto y estás por el buen camino. Bien, diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental. Bueno, pues el análisis técnico se enfoca en el precio de cotización. Es decir, lo que buscamos es ver cómo reacciona en cada momento el precio. Eso es nuestro objetivo. Sin embargo, el fundamental, en lo que se basa, en vez de mirar exclusivamente el precio e indicadores, el fundamental lo que se basa es en buscar balances, otro tipo de datos. Con esos datos económicos, macroeconómicos, saca una conclusión del precio al que está ahora y el precio teórico. Se hace con análisis fundamental, se consigue calcular el valor de la compañía. Esto es lo que dice siempre Warren Buffett, que no hay que confundir valor con precio. ¿Por qué? Porque precio es a lo que cotiza la empresa y valor es justamente lo que vale. Tú puedes ver una empresa que esté cotizando a, no sé, a $500 una acción, pero esté arruinada y esté endeudada. Pues una cosa es el precio que se paga por comprar una acción y otra cosa es el valor de esa empresa. Esa empresa está arruinada o se salva o se va a ir para abajo. Entonces, con el análisis fundamental lo que conseguimos es justamente eso. Es decir, esta empresa cotiza 500 euros, pero analizando toda su estructura financiera, analizando estos ratios, analizando todo, creemos que su precio real debería de ser
$50, con lo cual es mucho mejor no entrar en ella o, en caso de tener acciones de ella, venderlas, porque su valor está, o su precio está muy por encima de su valor. Pues eso es lo que se busca en el análisis fundamental. ¿Cuál es el problema del análisis fundamental? Que es bastante retrasado, no reacciona al día a día. Los balances salen trimestralmente y no sale el último día del trimestre. A lo mejor te sale 2 meses pasado el trimestre. Entonces ya vas con un retraso muy importante. El análisis fundamental está más enfocado en el largo plazo, no en el trading, en la compraventa, el comprar hoy y vender dentro de 2 semanas. No, eso es técnico. Si tú quieres hacer inversión a largo plazo, sí puedes irte a fundamental, pero si quieres hacer inversión a corto plazo, compro aquí, vendo allí, compro aquí, vendo allí, no tiene mucho sentido el análisis fundamental. El análisis fundamental, la gracia es comprar hoy y vender dentro de bastante tiempo. Bien, ¿qué indicadores son los más fiables de análisis técnico? Bueno, pues en el trading y en la vida yo siempre te digo que pruebes, que experimentes por ti mismo, que nadie te diga lo que tienes que hacer. Entonces, en el curso de nivel 1, que ya lo habéis visto, comentamos un montón de indicadores. Por ejemplo, medias móviles, os dije cómo funcionaban, cuál era el uso, el RSI, bandas de Bollinger, el MACD, parabólico SAR, el Ichimoku y alguno más que no me acuerdo, que seguro están. Entonces, yo lo que te recomiendo es que te vayas al curso de nivel 1, que lo tienes en este canal, y que, bueno, pues que lo vuelvas a revisar y que luego tú pruebes y saques tus conclusiones. Al final, esto pasa un poco lo que os decía al principio. Yo puedo decirte cómo interpretar esos datos, pero tú tienes la última elección de si interpretarlos de esa forma o de otra, porque habrá veces que tú dices, si cambio esto, consigo una ventaja respecto a lo que me habían dicho, entonces ya tu interpretación cambia con la que te habían dicho. Fenomenal. Por eso siempre digo que los datos que vamos a tener son objetivos, porque tú y yo vamos a tener exactamente los mismos datos. Sin embargo, la interpretación de esos datos es subjetiva, porque tú puedes ver una ventaja competitiva donde yo no la veo, o al contrario, donde tú no la ves, yo sí la veo. Pues esa es la parte subjetiva que tiene esto. Por eso es tan importante que lo hagáis por vuestra propia cuenta.